Las primeras ideas constitucionales, las primeras bases constitucionales que nacieron de este país se dieron en sus ansias de nación, de convertirse en nación. Esto es, a inicios de los 1800. De hecho, es en 1812, con la llamada Constitución de Cádiz, que se inicia este largo camino constitucional del país. 2 siglos después, continuamos en el trecho y pese a haber avanzado significativamente en el tema, existen corrientes que a manera de actualización o también de hacer cambios sustanciales persisten en la reforma. ¿Se debe reformar o no se debe reformar y por qué? Hoy en Tus Derechos, la reforma constitucional. Soy Rocío Aliaga, bienvenidos. El Perú ha vivido haciendo y deshaciendo constituciones. Rezaba ya a inicios del siglo XX la frase del destacado jurista Manuel Vicente Villarán. Y es que, en efecto, el país y su clase política han mantenido siempre desde el inicio de la República una tendencia reformista de este documento, denominado también Carta Magna, que significa en latín Gran Carta, y que está llamada a regular y proteger los destinos en materia de derecho y políticas del país. Desde el inicio de la historia constitucional a la fecha, los entendidos reconocen 11 constituciones, sin contar la de 1993. Esta última, vigente hasta hoy, es materia de controversias desde su creación y motivo de una prolongada lista de propuestas para su reforma. Pero quizá lo que primero deberíamos tener presente, según Domingo García Belaúnde en su libro Las Constituciones del Perú, es que la exuberancia de textos no ha hecho mejores ni a nuestros gobernantes ni a nuestras instituciones. En realidad, concluye el experto, los textos nunca han mejorado nada. Sentir jurídico al que me permito añadir, pero sí que han consentido la permanencia de las pocas mejoras, y de allí el temor o el clamor popular a la reforma. Mira, no estoy de acuerdo de eso. No, porque todo se vendría al tacho, pues lo que estamos haciendo, lo que están haciendo. Por ello y para tal fin, la misma Constitución prevé mecanismos tal y como consta en el artículo 206 del texto. Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Además de otros mecanismos democráticos como el de la Asamblea o Congreso Constituyente, referido a un grupo de personas notables que tienen como función redactar la nueva Constitución, dotado para ello de plenos poderes o poder constituyente, al que deben someterse todas las instituciones públicas. En ese sentido, se conformó durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua la Comisión de Estudio de las Bases de la Reforma Constitucional del Perú, comisión que ha dejado sentadas una serie de alternativas para proceder con el cambio que finalmente nos conduce de vuelta a la Constitución del 79 y es a partir de allí que prevé introducir las reformas. Pero si bien a la luz de los hechos una reforma constitucional no es la solución a los problemas del país, sí contribuye a afianzar las bases de un régimen democrático o, por el contrario, podría contribuir también a socavar las mismas si su intención fuera otra. Es este impasse de intenciones donde radica la importancia de la información y el debate, a fin de generar el mayor consenso posible para garantizar la permanencia y legitimidad de un documento nacido por y para el bienestar de todos. Y bueno, la historia es esa. Buenos días, Francisco. ¿Te parece que la tendencia reformista tiende a decrecer? Yo diría que al contrario, porque durante los 10 años que hemos tenido, desde el 2000 hasta el 2010, 11, más bien la tendencia a la reforma de la Constitución ha estado dormida. En el gobierno de Toledo se preparó una reforma total de la Constitución en el Congreso, pero no prosperó porque no había ese ánimo. Ese consenso. Ese consenso. Luego, durante el segundo gobierno del presidente García, tampoco ha estado el tema de la reforma constitucional en la agenda. Ha sido la campaña electoral la que ha puesto nuevamente este tema en agenda, ¿no? Y tenemos prácticamente por los dos grandes bloques que se están planteando, unos que dicen una reforma total de la Constitución y otros que dicen que hay que mantener las cosas como están. Entonces, yo sí creo que ha habido una tendencia de un sector de la población, de un sector de la clase dirigente, algunos juristas también que plantean la reforma de la Constitución. Sí, vamos a hablar de eso, Francisco, sobre estas corrientes a favor y en contra. Luego de la pausa regresamos con una entrevista al doctor Raúl Ferrero Costa para continuar con el tema. Volvemos.
Estamos ya de vuelta en Tus Derechos esta mañana viendo el tema la reforma constitucional. Nos acompaña el destacado jurista Raúl Ferrero Costa, a quien agradecemos su presencia esta mañana en el programa. Doctor, buenos días y empezamos de frente. Las preferencias electorales nos han dejado este escenario. Por un lado, la agrupación política que dio paso, que generó la Constitución de 1993, que consideran ellos condujo a la recuperación del colapso económico del 80 y al crecimiento sistemático de la economía. Y por otro lado, precisamente a la agrupación que propone transformar el Estado con una nueva Constitución que instaure una economía nacional de mercado como un nuevo modelo de desarrollo. No lo digo yo, lo dicen ellos en ambos casos. ¿Qué reflexión le merece, doctor, este escenario desde el punto de vista de la reforma? Bueno, creo que una Constitución es un organismo vivo, ¿no? Requiere, por lo tanto, ser revisada permanentemente. Los países donde hay mayor tradición democrática y constituciones más sólidas, lo que ocurre usualmente es que se reforman puntualmente, se reforman parcialmente en el transcurso de los años. Es el caso de Estados Unidos, el caso de Francia, que es quizá la madre de todas las constituciones, el caso de Inglaterra, donde va a haber próximamente una modificación de la forma de votación para elegir a sus representantes, que tiene una fórmula muy anticuada. Y creemos que para el Perú lo más aconsejable sería eso mismo, o sea, una reforma parcial, puntual, porque a estas alturas, estando nosotros en pleno proceso electoral, pensar de que el país, una vez que tengamos elecciones generales el 5 de la segunda vuelta, el día 5 de junio, vamos a tener un panorama tranquilo y calmado, es muy optimista. O sea, la situación va a ser difícil, ya hemos visto cuál es la composición de las fuerzas en el Parlamento, por lo tanto, pensar en una asamblea constituyente para hacer una nueva constitución, más es lo que nos crearía inestabilidad política probablemente, más que el buen propósito de hacer una mejor constitución. Los países, más bien los países que llamamos nosotros el tercer mundo, tienen un poco esas ansias de producir constituciones cada vez que pueden, nuevas constituciones, porque la Constitución pues lo puede todo, se llama una asamblea constituyente y puede reformar absolutamente toda la Constitución. Nosotros hemos tenido más de 13, entonces fui ya con 13, incluyendo el estatuto provisorio, es mucho, por lo tanto mucho mejor creo sería reformarla parcialmente. A manera de actualización, tal vez. Si hay temas, yo creo que vale la pena modificar, que pueden ser muy importantes, muy sustanciales. Pero lo malo de llamar a una asamblea constituyente nueva es que la asamblea constituyente, como su nombre lo indica, constituyente, tiene todos los poderes. Puede rehacer por completo la Constitución y cambiar la organización política del país. Y eso generaría un estado de inestabilidad tremendo. Inclusive en teoría, como pasó en Ecuador hace poco, esa asamblea constituyente podría ser constituyente y a la vez constituirse en Congreso y disolver a este Congreso, porque la constituyente puede todo. ¿Qué panorama? Entonces el panorama es un poco arriesgado, diría yo, a estas alturas, en que tenemos un país desafortunadamente muy dividido en razón de la polarización que se ha dado en este proceso electoral, ¿no? Si es que esta polarización también es casi un referéndum, ¿no? A favor y en contra, en tanto las dos agrupaciones que han quedado, una dice que va a mantener la Constitución como está y la otra, pues, aunque ahora tal vez no lo quiera asumir o así, pretende cambiarla o por lo menos hacer cambios realmente importantes. En ese sentido, ¿usted considera que debería actualizarse tal vez bajo los mismos mecanismos que la Constitución prevé, sin ir a una asamblea? Sí, yo creo que por lo general, como siempre, ¿no? Cada vez que hay dos extremos, la verdad suele estar al medio, ¿no? Yo creo que la verdad está al medio. La Constitución es un organismo viviente. Hay que modificarla parcialmente y cada vez que sea necesario y las circunstancias lo exijan. Pero mantenerla como está, o crear una asamblea constituyente, o convocar una constituyente para hacer una nueva, creo que las dos no son, ninguna de las dos es una buena alternativa. Mejor es hacer reformas puntuales, por ejemplo, por decirle, dejar de lado ya el voto obligatorio para sustituirlo por el voto voluntario, o ir hacia una bicameralidad, que es una reforma sustancial. Yo creo que uno de los defectos mayores que tiene esta Constitución vigente, la del 93, es que es un Parlamento unicameral.
Y estamos viendo que un parlamento unicameral no tiene los suficientes balances necesarios que son usuales en cualquier parlamento moderno y más aún en los que funcionan mejor, ¿no? En ese sentido es interesante que estos temas como la bicameralidad salgan al debate, igual que los temas de descentralización, Sí. que se estima también deberían estar presentes en esta Constitución. En ese sentido hay un trabajo ya avanzado de la Comisión, para no equivocarme, de estudio de las bases, Sí, se hizo un buen al que usted trabajo. aportó. Sí, y nos llamaron a algunas personas conocedoras de estos temas constitucionales para colaborar. El Parlamento, que se constituyó del 2001 al 2006, se hizo un buen avance a este respecto. Ahí está el trabajo hecho. Por supuesto que es perfectible, como toda obra humana es perfectible, pero podría servir mucho como base para sobre ella trabajar unas reformas que podían sugerirse al nuevo Parlamento para ver si se obtiene el consenso necesario, porque para reformar la Constitución de acuerdo al sistema existente se requiere hacerlo mediante 2 legislaturas ordinarias consecutivas con 2/3 de los votos. Dice en realidad más de 2/3 de los votos. O en su defecto, por mayoría simple, o sea, la mayoría ahora sería 66 votos, más un referéndum, lo cual puede ser más complicado, pero también es un mecanismo perfectamente previsto en la Constitución. Y yo creo que lo que sería malo sería insistir en las posiciones extremas, ¿no? Nueva Constitución o persistir con la actual sin reformas. Se han hecho muy pocas reformas a la actual, más allá del voto de los militares, más allá de todo el capítulo de descentralización, donde, por ejemplo, no están las macroregiones, que son indispensables. Si queremos un país moderno, no podemos tener pues 25 regiones y ahora 26 con Lima provincias, Claro. porque eso no es real. Lo que han recomendado todos nuestros estudiosos, de Víctor Andrés Belaunde, lo ha planteado José Carlos Mariátegui, Emilio Romero, lo han planteado todos los estudiosos, que no debemos tener más de 8 o 9 regiones, o sea, macroregiones e integradas, ¿no? Costa, sierra y selva, de esta forma que sea transversal, y sean unidades económicas y comerciales que funcionen de forma que se complementen. Esto creo que es importantísimo y sin embargo se ha tratado de avanzar, pero normalmente los gobiernos proponen las reformas constitucionales hacia el final, cuando ya están débiles. Las reformas tienen que proponerse el primer año, cuando todavía están fuertes, cuando hay no solamente legitimidad, sino hay fuerza popular y hay respaldo popular, ¿no? Claro, pero en todo caso, ¿cuál es el riesgo, cuál es el miedo de continuar con esta Constitución del 93? Bueno, hay cosas que hay que mejorarlas, ¿no? Como decíamos, el voto voluntario, la bicameralidad, que consideramos que es importantísima. Hay que fortalecer los partidos políticos. Nunca que yo recuerde hemos tenido partidos políticos tan débiles. Un partido de la importancia del APRA ha sacado pues 4 representantes. Eso no puede ser. Entonces, los partidos tienen que fortalecerse internamente mediante una reforma. Y creo que la primera reforma que hay que hacer, y esta ni siquiera requiere reforma constitucional, es eliminar el voto preferencial. El voto preferencial que ha fortalecido a los caciques o a la gente notable y en algunos casos inclusive a personas del espectáculo, es un voto que no ayuda a fortalecer los partidos políticos e inclusive nos lleva indirectamente a transfugismo, porque la persona que sale electa con el voto preferencial cree que el voto es de él y no del partido político. Entonces dejan rápidamente la tienda que los llevó al Parlamento y eso atenta contra la formación sana de los partidos políticos en los cuales se sustenta cualquier sistema democrático. No existe sistema democrático sólido si no hay partidos políticos sólidos. Eso es así, es un axioma en derecho constitucional. Muy bien, para cerrar un poco, doctor Ferrero, ¿no a la reforma o sí a la reforma de manera parcial, en tanto es un órgano vivo? Yo creo que sí a la reforma, de forma parcial, puntual. Hay que consensuarla, buscar cuáles son los puntos más importantes que deben modificarse y tratar de que se entienda de que las constituciones pétreas no existen, las que no. Nosotros en el año 92 insistimos mucho en reformar la Constitución, de aquel entonces nunca se quiso, vino el golpe de Estado y no se hizo reforma, sino se hizo una nueva Constitución. Ese ha sido, creo que, el pecado nuestro a lo largo de nuestra historia. Siempre queremos una Constitución nueva en vez de adecuar y ayornar las existentes, ¿no? Muy bien, doctor Ferrero, muchas gracias por su presencia en el programa y sobre todo por su aporte esta mañana. Nos vamos a la pausa, amigos. Regresamos con el doctor Francisco Eguiguren, que también va a dar su ponencia sobre el tema. Volvemos. Muchas gracias. Gracias a usted.
TV Perú te invita a descubrir el mundo en La Hora Discovery, con los más aclamados documentales. Vean cómo los atletas profesionales utilizan su cuerpo hasta su máxima potencia, empujando sus esqueletos hasta el punto de quiebre, explorando los límites de la resistencia. La nueva tecnología de la imagen nos permite ver lo nunca antes visto. ¿Fueron intencionados estos ataques letales de osos? ¿Existen osos que nos busquen y cacen para comernos? Quiero averiguar si existe tal cosa como un oso asesino. Y para hacerlo, necesito conocer la verdadera naturaleza del oso. Camboya, cuna de una de las más grandes civilizaciones, el imperio Angkor. Angkor aprovechó el poder del río Mekong. La supervivencia de la gente y la fauna de Camboya depende del río Mekong. En Sin Miedo al Peligro, acompáñenme a caminar bajo un huracán que casi nos barre de la faz de la tierra. Las olas ya se están poniendo salvajes. En las calles el viento va en aumento. Será espeluznante. Descubriendo el mundo en La Hora Discovery por TV Perú. Bien, amigos, y continuando con el programa, nos encontramos ahora con el doctor Francisco Eguiguren Praeli. Doctor, bienvenido a nuestro programa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, pero antes de continuar con la entrevista, o de iniciar la entrevista, mejor dicho, vamos a ver una pequeña encuesta sobre la reforma constitucional. Yo pienso que hay que reformar la Constitución. Con la reforma constitucional, por supuesto, es una necesidad urgente. Mira, no estoy de acuerdo con eso. Creo que es un cambio que todavía progresivamente se tiene que realizar. Creo que eso no va a poder generar crecimiento para el país todavía ahorita. No, porque todo se vendría al tacho, pues lo que estamos haciendo, lo que están haciendo. Sí, porque hay muchas cosas que están contra las comunidades campesinas y contra la gente más necesitada. Claro que sí. ¿Por qué? Porque la constitución que tenemos pues está mal. Bueno, no estoy enterado de eso. Sí, estoy de acuerdo, porque hay muchas cosas de acá que en verdad en el Perú se dice que hay un cambio, se dice que estamos progresando, pero no progresamos. Eso es un maquillaje que dan nomás a la democracia. Según como sea la reforma, ¿no? Tendríamos que ver primero si nos va a favorecer al pueblo o si no. Si no, no. Seguimos en lo mismo. Yo sí estaría de acuerdo, porque hay muchas cosas en las cuales el pueblo no es el favorecido. Bien, nos encontramos con el doctor Francisco Eguiguren Praeli, destacado constitucionalista. Doctor, entonces la ciudadanía parece que está igual que las tendencias electorales. Un grupo importante quiere la reforma y otro grupo prefiere que se mantenga. Bueno, en verdad, lo primero que tendríamos que decir es que ninguna constitución es eterna ni perpetua. Por lo tanto, no tendría por qué asombrar la necesidad de una reforma constitucional. Lo que hay que discutir sería cuánto cambiar de la Constitución, qué mantener, qué cambiar y cuándo hacerlo y cómo hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es desmitificar la idea de que la posibilidad de cambiar una Constitución genera pues un caos o hecatombe, ¿no? No hace mucho, por ejemplo, se estaba planteando dentro del Congreso, en el debate parlamentario, la conveniencia de reformar la parte de la Constitución que habla de la inmunidad parlamentaria. Y al parecer la fórmula tenía algún tipo de acuerdo. Entonces, ¿por qué ahí nadie se sobresalta? Y cuando se habla de una reforma de la Constitución en medio de la campaña política, muchos se alteran, ¿no? Se ponen nerviosos. Pero usted, por ejemplo, ¿considera que debería ser una reforma total o parcial? Mire, a estas alturas en el derecho constitucional peruano y comparado, no es que vamos a estar inventando la pólvora, ¿no es cierto? La propia Constitución del 93 recogió un gran porcentaje de artículos de la del 79, a veces iguales o a veces con un cambio pequeño. Por lo tanto, una nueva Constitución, aunque fuera nueva del todo, si se quiere, seguramente mucho de lo que hoy está en la Constitución lo mantendría o le haría algunos ajustes de redacción, una adecuación a los nuevos tiempos. Entonces, tampoco, como digo, una Constitución, si se reforma todo, va a inventar todo de nuevo. Lo que pasa es que yo creo que, siendo las constituciones el producto de un
pacto social, de un acuerdo político que debe reflejar un grado de respaldo de una mayoría sustantiva de la población, no solo para ahora, sino un plan para varias décadas, pienso que la realidad política existente en el país en el año 93 y la que existe hoy en el 2011 son muy distintas, tanto en la composición política de las fuerzas presentes como también en los tiempos que vivía el país. En la década del 90, en el 93, había habido un golpe de Estado con el gobierno de Fujimori, teníamos el terrorismo, estábamos intentando salir de una crisis económica. Hoy en día vivimos ya más de una década de democracia, no tenemos, gracias a Dios, el problema del terrorismo, hay un crecimiento económico, hay una cierta estabilidad, es decir, podemos mirar el presente y el futuro con ojos muy distintos y podemos apostar a fortalecer la democracia, mientras que la Constitución del 93 fue impulsada tras un golpe de Estado por un gobierno de orientación autoritaria para quedarse. Por lo tanto, yo creo que no se puede hacer simplemente ajustes cosméticos a la Carta del 93, sino que se requiere un nuevo pacto político democrático en el país. Entonces, en ese sentido, ¿usted no estaría muy de acuerdo con retomar el trabajo de la Comisión PIS que se hizo en el gobierno de Toledo? Bueno, como le digo, no vamos a inventar la pólvora y siempre es bueno trabajar sobre la base de un proyecto y ajustarlo, retocarlo, mejorarlo, acordar nuevos aspectos. Puede tomarse eso, pero también, como muchos han dicho, podría tomarse como punto de partida la Constitución de 79, que fue una constitución mal legitimada, pero sin duda lo avanzado en el Congreso durante la Comisión PIS sería muy importante porque ya era un esfuerzo de avance y había como 2/3 avanzado. Yo creo que hay cosas que yo, bueno, en lo personal no comparto, pero bueno, eso es un tema ya de la discusión de los cuerpos políticos, ¿no? Decidir si se hace o no se hace la reforma constitucional por un lado. Luego, el procedimiento. Suponiendo que hubiera un consenso para hacer algunas reformas, ¿sería este Congreso? ¿Habría que dotarlo de facultades constituyentes a través de un referéndum? ¿Una asamblea constituyente? ¿Qué mecanismo usted considera que podría ser el idóneo? Entre no cambiar nada y no poder cambiar todo, yo prefiero una fórmula intermedia. Yo quisiera una nueva Constitución, pero esa es mi opinión, la opinión de Francisco Eguiguren. Si eso no fuera posible, yo creo que lo peor sería no cambiar nada. Entonces, si se tiene que pensar en reformas parciales, creo que está habilitado el camino por la propia Constitución del 93, que incluso permitiría, como se intentó anteriormente, por este procedimiento parlamentario, sin facultades constituyentes, hacer una reforma total de la Constitución, llevándola a referéndum, ¿no? Pero si se tratara de cambiar algunos aspectos concretos, creo que hay que seguir sin duda el procedimiento que está en la Constitución, es decir, dos caminos, ¿no? O una aprobación parlamentaria por 2/3 de los congresistas en 2 legislaturas consecutivas, o una aprobación por más de la mitad más uno y ratificación por referéndum. ¿Qué aspectos son los que debemos nosotros mejorar? Bueno, la Constitución del 93, si bien, como dije hace un momento, mantuvo bastante de lo que había en la 79, introdujo algunos cambios importantes que creo yo no es conveniente mantener, porque gran parte de la conflictividad social que se da en el interior del país, casi este recurrente problema, obliga a repensar muchas cosas. También la posición del electorado, el reclamo de cambio que tienen muchos sectores. Por ejemplo, la Constitución del 93 apostó a la reducción de los derechos económicos y sociales, los minimizó, los quitó del rubro de derechos fundamentales. Bueno, y a la población lo que más le interesa cotidianamente para su vivencia son los derechos económicos y sociales, lo que tiene que ver con la salud, con la educación, con la seguridad social, con el trabajo, con los derechos culturales, etcétera. Entonces, allá hay un primer tema de discrepancia. No pueden mantenerse en un papel relegado, ni en número ni en posición, los derechos económicos y sociales. La Constitución del 93 apostó a un Estado mínimo que casi renunció a regular la economía y lo entregó todo al mercado y a la libre iniciativa privada. Yo creo que la realidad actual muestra que hay que profundizar la idea de una economía social de mercado, donde el Estado, sin ser alguien que compita con la iniciativa privada porque no puede ni debe hacerlo, sí tenga un rol más activo, a veces de árbitro, a veces de regulador, y también asumiendo su intervención en temas donde la acción privada o no existe
o no es eficaz. ¿Regresar al bicameralismo? Yo personalmente creo que sí. Lamentablemente durante la época de Fujimori se difundió la idea que el bicameralismo era malo porque 2 cámaras eran más congresistas y salía más caro y demoraba más tiempo las decisiones. Fue una visión simplista o simplona, ¿no? Porque el actual Congreso unicameral o el anterior han costado muchísimo más que el Congreso bicameral de la década del 80. Yo creo que sí sería mejor un Congreso bicameral para que esté mejor representado el país, es decir, dar ahí una representación a las macroregiones del país en el Senado, y por otro lado para que haya un control que filtre mejor las decisiones políticas y legislativas en el Congreso con 2 cámaras integradas por 2 grupos de personas distintas. O sea, derechos sociales, una reforma política del Parlamento. Revisar el régimen económico. El régimen económico. Parece ser que ese es el... No, ese es el tema. Las personas que no quieren que se toque la Constitución es porque quieren mantener este régimen económico que, si bien en algún momento fue importante para salir de las crisis económicas, el terrorismo, la debacle del país, hoy con una economía de crecimiento se requiere más bien mayor redistribución de la riqueza, que el Estado se preocupe más por los más pobres, y eso no es fácil de realizar con el actual modelo de la Constitución de Estado mínimo, de Estado subsidiario, de Estado que mira cómo el mercado resuelve las cosas, y el mercado no es el mejor escenario para atender muchos de los derechos de los más pobres, porque como tienen menos, son menos atractivos para quienes en el mercado lo que buscan es el lucro. Bueno, doctor, ha sido bastante ilustrativo y entonces no hay que tenerle miedo a la reforma constitucional desde su punto de vista. Claro que no, entendiendo que debe ser una reforma constitucional que lleve a tener más constitucionalidad y más democracia, no a destruir la constitucionalidad, no a destruir la democracia en nombre del autoritarismo, no a dar posturas suicidas o extremas, sino a consolidar la democracia en nuestro país con un pacto social consolidado para hoy y para 20 o 30 años. Muy bien, muchas gracias, doctor Eguiguren, por estar en nuestro programa. Un gusto estar con usted. Y bien, amigos, la próxima semana vamos a tener un programa dedicado al derecho a la información y a la libertad de expresión. Bien, Rocío, eso ha sido todo conmigo. Hasta la próxima semana. Así, Francisco, nos reencontramos la próxima semana. Solo recordarles nuestro correo electrónico tus-derechos@tvperú.gov.pe, o si no, nos pueden escribir a nuestro Facebook, tusderechos-TV Perú. Gracias por hacer de este espacio su espacio. Nos reencontramos el próximo sábado a las 11 en Tus Derechos. Chao.